Estamos celebrando la 9ª edición de la Semana de la Innovación de San Sebastián. Es un evento que se creó hace 9 años y que tiene como misión principal la divulgación de la San Sebastián que tenemos, la ciudad que se ha convertido en un escenario para la ciencia y para la investigación. Esta fue una apuesta de los políticos de aquí, del Ayuntamiento, para diseñar realmente pues, una nueva línea de trabajo y de desarrollo. No solo tiene que ser todo el turismo, no todo tiene que ser el comercio. Entonces, en su día pues, se apostó realmente por ese trabajo de ciencia e investigación. Y yo creo que os puedo asegurar que se ha conseguido, porque en estos momentos en San Sebastián hay más de 30 centros de investigación, hay una comunidad de más de 5.000 personas investigadoras y esos datos avalan que realmente se ha conseguido. Hay mucho conocimiento y el reto de esta Semana de la Innovación es hacer llegar de qué se está hablando en esos centros a la ciudadanía, porque hay muchos temas, pero parece que muchas veces se quedan ahí metidos. Bueno, eskerrik asko hemen egoteagatik, hasi baino lehen Donostia Wikin berrikuntzaren astearen 9. edizioko divulgazio hitzaldiak testu inguruan jarriko ditugu. 20 urte baino gehiago dira Donostiak zientzia eta berrikuntza hiri bilakatzearen aldeko apustua egin zuela. Eta hori lortu duela bermatzen dizuet. 30 ikerketa zentro baino gehiago, 5.000 ikertzailetik gora bizi dira hemen. Decía que es la Concejalía de Impulso Económico, a través de Fomento de San Sebastián, la que organiza esta Semana de la Innovación y la que ha decidido que todas las tardes se lleven a cabo estas charlas de divulgación de temas muy diferentes. De hecho, vamos a hablar primero de las enzimas, con nuestro primer invitado, ahora os lo presento, y después vamos a hablar de otro asunto muy diferente, que son los juegos online, los eSports, que se llaman. Forman parte de este trabajo las empresas y centros tecnológicos de la ciudad y, por lo tanto, contamos con ellos para esta programación diaria. Vamos a empezar con CIC Biomagune y vamos a conocer cómo las enzimas participan directamente en nuestras vidas, algo que podemos pensar, las enzimas, pero ¿de qué manera las enzimas nos atacan? Yo he estado leyendo un poco y nos atacan, no, las tenemos ahí y he leído que las enzimas tienen algo que ver incluso con la lavadora, a la hora de eliminar la grasa de la ropa que metamos, incluso con agua fría, pues algo hacen con las enzimas que consiguen eliminarlo. Bueno, os presento a Fernando López Gallego. Él es investigador principal del grupo de biocatálisis heterogénea. Él es bioquímico, él es manchego y se ha especializado en tecnología enzimática para el desarrollo de esas nuevas aplicaciones que pueden ir desde la química verde a la biomedicina. Vamos a estar aproximadamente 20 minutos, media hora con él. Después tendréis tiempo para hacer algunas preguntas y os dejo ya. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Fomento San Sebastián por invitarme a dar esta charla y, sobre todo, felicitarles por esta iniciativa que yo creo que pone de manifiesto las ganas de innovación que hay en esta ciudad y prende las ganas de transmitir conocimiento. Como ya ha hecho spoilers la presentadora anteriormente, vamos a ver, a lo largo de estos 20 minutos más o menos, os voy a intentar abrir un nuevo mundo en el que vais a ver cómo las enzimas, que si no sabéis lo que son, al final de la charla espero que ya lo sepáis, tienen un papel fundamental en vuestras vidas, tanto dentro como fuera de vosotros. Por eso he titulado esta charla Las enzimas que nos rodean, porque vais a ver que estamos rodeados de enzimas, ¿no? Para poner un poco en contexto y que entendáis que las enzimas tienen un papel muy importante en nuestra vida, hemos de decir que la tecnología enzimática, que se define como aquella tecnología que explota las enzimas para hacer diferentes productos o para diferentes aplicaciones, es un tractor en innovación en biotecnología. Y lo es porque
podemos usar enzimas en lo que se conoce como la biotecnología azul, que es el tratamiento de aguas residuales, tanto en su descontaminación como en su análisis, en la biotecnología verde, en la que las enzimas juegan un papel fundamental en la descontaminación de suelos, pero también en la preparación de fertilizantes u otros agroquímicos, en la biotecnología roja, que es la que está relacionada más con la medicina, porque son fundamentales en algunas terapias, pero también son fundamentales a la hora de sintetizar muchos de los fármacos, los cuales tomamos, muchos de nosotros. Y finalmente de lo que se conoce la biotecnología blanca, que es la biotecnología que nos permite acceder a lo que se llaman los commodities, ¿no? Que son los polímeros, los plásticos, los lubricantes, los surfactantes, ¿no? Entonces, en este contexto general de la industria biotecnológica, las enzimas juegan un papel fundamental. Pero muchos de vosotros os preguntaréis, ¿y qué es realmente una enzima? Una enzima, por definición, es un catalizador. Y un catalizador es toda aquella molécula que es capaz de acelerar una reacción química. Entiéndase que una reacción química es la transformación de un tipo de moléculas en otra molécula. Este tipo de moléculas lo llamamos sustrato, a este tipo de moléculas lo llamamos producto. Esto que es una reacción tiene una velocidad, ¿no? Ocurre a cierta velocidad. Los catalizadores lo que hacen es que aceleran mucho esta reacción, de forma que podemos hacer estas reacciones que sin catalizadores no ocurrirían en la escala temporal de nuestras vidas, hacemos que puedan ocurrir en escalas temporales que podamos manejar. Por tanto, un catalizador, a mí siempre me gusta hacer esta metáfora, por eso he puesto este dibujo. Un catalizador, si pensamos en una reacción, que una reacción es como una montaña en la que tenemos que invertir una energía para atravesar esa montaña, un catalizador es como una tuneladora, que lo que hace es un túnel en esa montaña para llegar de un lado a otro de una forma más rápida y con mucha menor energía. Esto es un catalizador y por definición, como he dicho antes, una enzima es un catalizador y hace exactamente lo mismo. Acelera las reacciones, con la particularidad de que los enzimas son los catalizadores de la vida. Es decir, en todas nuestras células, dentro, ocurren muchas reacciones químicas. Y todas estas reacciones químicas tienen un catalizador, que es una enzima, que hace posible que la reacción tenga lugar. Por tanto, los enzimas son un tipo de catalizador. Son como estas tuneladoras que dentro de las células permiten que las reacciones tengan lugar, es decir, que ocurran los procesos. ¿Y por qué es esto muy importante? Esto es muy importante porque dentro de nuestras células hay un sistema de reacciones que se llama metabolismo. Posiblemente muchos de vosotros conocéis lo que es el metabolismo, porque pues no, lo típico, tengo un problema en el metabolismo o tengo el consumo de azúcar es muy alto, muy bajo. Bueno, el metabolismo es la colección o el total de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula. Y cada una de estas reacciones químicas, este es el mapa de un metabolismo, que como veis es una red interconectada de puntos y la unión de cada uno de esos puntos es una reacción. Y cada una de esas reacciones está catalizada por una enzima. Por esto son muy importantes. Si no tuviésemos las enzimas, no ocurrirían las reacciones químicas en nuestras células y no seríamos viables. El metabolismo se divide en dos grandes partes. Uno que se conoce como catabolismo, que son todas las reacciones químicas catalizadas por enzimas que son capaces de transformar los alimentos, ¿no?, que son nuestra fuente de energía, en lo que se conoce como la energía de la vida, ¿no?, que es una molécula que se llama ATP. Esta es la energía que la célula necesita para poder trabajar, para poder crecer, para poder generar estructuras, ¿no? Y con esta energía lo que se consigue es, a través de la otra parte del metabolismo, se llama anabolismo, lo que se consigue es generar todas las estructuras, desde glucógeno, por ejemplo, que es donde acumulamos energía, hasta membranas celulares, a las proteínas, a incluso el ADN o el ARN, que es donde se codifica la información, ¿no?, que nos da la información que da sentido, la información por la cual somos nosotros, ¿no? Todo esto es gracias a que esa energía que se ha generado en el anabolismo, otras enzimas lo transforman en esta serie de moléculas. Por esto son fundamentales para la vida. Puesto en contexto y para que veáis, parece que es ¿no?, que
las enzimas solo tienen importancia en este contexto biológico. Pues a partir de ahora os voy a pedir que me acompañéis a lo que sería un día en la vida de muchos de vosotros y de vosotras, para que veáis que las enzimas son fundamentales para que vivamos, pero también lo son para que podamos tener un bienestar y para que muchas de las cosas a las que tenemos acceso de forma cotidiana tengan lugar. Si empezamos un día de cualquiera de nosotros, podemos empezar con el desayuno. Y en un desayuno, de forma general, podemos tomar un café con leche. Nos tomamos este café con leche y gracias a que dentro de nosotros, en nuestro intestino, tenemos una enzima que se conoce como lactasa, podemos transformar la leche en azúcares que son asimilables por nuestras células. ¿Por qué? Porque la leche tiene lactosa, pero la lactosa per se no es como un nutriente para nuestras células, no pueden usarlo para sacar energía de la lactosa. Y hay una enzima, esta enzima lactasa, hidroliza, es decir, corta esta lactosa en dos moléculas diferentes, una de galactosa y otra de glucosa, y ahora sí estos dos monosacáridos pueden dar energía a las células y llevar a cabo los diferentes procesos biológicos. Esto es muy importante, sobre todo en los bebés y en los primeros años de los niños, porque la leche es una fuente fundamental de alimento, ¿no? Y es gracias a que esta enzima es muy importante en estos primeros estadios de la vida, por la cual pueden sacar esta energía, ¿no? Porque se hidroliza la lactosa. Pero, sobre todo en las últimas 2 décadas más o menos, ya hemos visto que a la gente la leche no le sienta bien. Y no le sienta bien porque esta enzima en nuestro intestino, lactasa, no funciona tan bien como cuando éramos bebés. Y este es un claro ejemplo de cómo la comunidad científica, a través de la innovación, consiguió que la misma enzima que nos ayuda cuando somos bebés nos soluciona el problema que tenemos con la leche cuando nos convertimos en adultos intolerantes a la lactosa. La misma lactasa que tenemos en nuestros intestinos se aísla y en las grandes centrales lecheras lo que se hace es que la leche se deslactosiza. Se incuba con esta enzima, en el mismo Tetrabric, después de pasar todo el proceso, se inyecta esta enzima en la leche y mientras que se almacena la leche, se va degradando la lactosa y cuando nosotros nos bebemos la leche sin lactosa, lo que estamos bebiendo es glucosa y galactosa y ya no tenemos ese problema de indigestión que causa la lactosa per se. Por tanto, esto es un ejemplo de una enzima que tenemos dentro, cómo nos soluciona la vida fuera. Bueno, hemos desayunado, tenemos fuerza y decidimos trabajar en el jardín. Imaginaros un sábado con tranquilidad, nos vamos al jardín y salimos a nuestro jardín y estamos trabajando con algunas de las plantas que tenemos y vemos que aparece este moho blanco. Este moho blanco es lo que se llaman como los hongos lignocelulolíticos, que lo que hacen es que pudren la madera. Pudren la madera, es decir, la degradan para obtener los nutrientes. La madera fundamentalmente son monosacáridos, es celulosa que se convierte en glucosa, y la degradan, la pudren, de forma que liberan esa glucosa al medio. Y pueden usar esa glucosa, ese alimento para ellos crecer, ¿no? Al final los hongos lo que quieren es crecer y propagarse, ¿no? Como todo ser vivo. Entonces, esto es gracias sobre todo a una enzima que se llama lacasa. Esta enzima es muy importante porque lo primero que hace en la madera es que degrada lo que se conoce como la lignina. La lignina es una película que tiene la madera que la hace muy resistente, la hace impermeable al agua, por eso los árboles están en el exterior o las plantas y pueden resistir mucha cantidad de agua. Y es porque tienen esta película, que es un polímero, que es repelente al agua. Y esto hace que sea muy resistente, muy difícil de degradar. Pues la lacasa lo que hace es que degrada este polímero, esta película de lignina. Y así es como los hongos pueden empezar a extraer los azúcares de las plantas y por tanto sobrevivir. Pero
yo cuando he salido al jardín, esta mañana he salido con unos pantalones vaqueros que además a mí me gusta que estén un poco desteñidos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando veo cómo se producen estos pantalones vaqueros a nivel industrial, en la industria textil, veo que usan la misma enzima que usa el hongo para degradar la planta, que es la lacasa. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre esto porque los pantalones están teñidos con un colorante que se llama índigo, que tiene esa fórmula química. Y la lacasa lo que hace es que lo degrada. Igual, este tipo de moléculas son parecidas a la lignina de las plantas y lo degrada y entonces genera esas manchas blancas en los pantalones. Por tanto, cada vez que lleváis unos pantalones vaqueros con un desteñido, es un producto de la tecnología enzimática. Es un producto de la tecnología enzimática que copia a un hongo que está en vuestro jardín. Pero es que no es solo eso, es que si os entran ganas de ir al baño, os vais a encontrar que en el baño muchas veces lo que tenemos son periódicos y fundamentalmente papel higiénico. Y cuando uno ve cómo se hace un periódico o un papel higiénico, ve que se hace con pasta de papel, pasta de celulosa. Y la pasta de celulosa viene de la madera. Y la madera siempre tiene color, es marrón. Para blanquear esa madera se usa la lacasa, porque la lacasa, de nuevo, degrada la lignina, que es la que le da el color a las plantas. Por tanto, este es otro ejemplo en el que las enzimas son muy importantes en vuestra vida del día a día. Pongamos que llega el almuerzo, que llega la hora de comer y nos vamos a comer, nos podemos ir a una sidrería si queréis, y allí en la sidrería vamos a comer productos que tienen claramente pues, el pan, que tiene hidratos de carbono, la chuleta, que tiene proteínas, el aceite que han usado, que son aceites, ¿no? Pues para digerir todos estos alimentos y hacer lo que os he comentado antes, el extraer la energía de estos alimentos, hay 3 familias de enzimas fundamentales que están en nuestro estómago y en los intestinos, que lo que hacen, por un lado, es la familia de las glicosidasas, y lo que hace es que corta los hidratos de carbono, genera azúcares monosacáridos pequeñitos que son asimilables por las células. Las proteasas lo que hacen es cortar proteínas, como su nombre indica, ¿no? Y degradan las proteínas en unas moléculas mucho más pequeñas que se llaman aminoácidos y que luego las células las pueden usar para construir otras proteínas, por ejemplo, o incluso para sacar energía. Finalmente, las lipasas lo que hacen es que degradan los aceites, el aceite de oliva, el aceite de girasol, en otras moléculas más pequeñas que se llaman ácidos grasos, y estos ácidos grasos son muy importantes para la construcción de membranas, por ejemplo, las membranas celulares. Esto es un proceso biológico que necesitamos para alimentarnos. Pero ¿qué pasa si os digo que las amilasas, que son un tipo particular de glicosidasas, se usan en la industria cervecera y son fundamentales? Porque cuando tenemos la cebada germinada está llena de almidón. Y lo que necesitamos es sacar ese azúcar, que es el que se va a fermentar durante el proceso de la fabricación de la cerveza. Para poder sacar ese azúcar de la cebada fermentada, necesitamos esa amilasa que rompe ese almidón, que es una molécula muy grande, en trocitos más pequeños que ahora sí que las levaduras los pueden usar para fermentar la cerveza. Las proteasas, por ejemplo, que como hemos dicho se usan para degradar la carne que nos comemos, los trozos de carne que nos comemos, que mayoritariamente son proteínas, se usan, por ejemplo, en el reciclado de radiografías. Que diréis, ¿qué tiene que ver el reciclado de radiografías con una enzima que degrada la carne? Pues uno de los principales problemas que tiene el reciclado de radiografías es que tiene un contenido de plata muy alto y se quiere extraer esa plata para volverla a reciclar. Y lo que tienen es una película de gelatina. No sé si sabéis lo que es la gelatina, pero bueno, se usa mucho en alimentación, es casi como una especie de gel, ¿no? Pues tienen esta película de gelatina y esto hace que sacar la plata sea muy difícil. Y lo que se hace es que las mismas proteasas que digieren la carne en nuestro estómago se utilizan para eliminar esa placa esa capa de gelatina y poder extraer la plata. Con este proceso es capaz de extraer el 99% de la plata de las radiografías, lo cual es
es un avance tecnológico muy importante en este sector. Finalmente, las lipasas que nosotros necesitamos para sacar energía del aceite de girasol o digerirlo son fundamentales en la síntesis de lo que se conoce como el biodiesel. Si muchos, los que tengáis un coche diésel, cuando vais al surtidor, veis que ahí siempre hay un 20, un B20. Este B20 lo que quiere decir es que ese diésel, el 80% viene de una refinería, es decir, viene de una fuente fósil, pero eso otro 20% es biodiesel, viene de una fuente renovable. Y las fuentes renovables suelen ser las oleaginosas, por ejemplo, como el aceite, como la colza, que produce un aceite, y este aceite se transforma gracias a una lipasa en unas moléculas que se llaman ésteres metílicos o etílicos, que son los que directamente se meten en la gasolina. O sea, esta lipasa es responsable de haber reducido una cantidad de miles de toneladas de CO2 en la atmósfera en las últimas 30 décadas. Posiblemente esta tecnología quede obsoleta en los próximos 10 años porque los coches diésel se prevé que van a desaparecer, pero ya en estas 3 décadas esta tecnología ha sido capaz de evitar o mitigar las emisiones de efecto invernadero de los coches diésel, que aún así siguen siendo muy altas y por eso van a desaparecer. Pero además, la combinación de estas 3 familias de enzimas que nos hacen posible nuestra digestión son fundamentales en un proceso tan cotidiano como es quitar manchas, poner la lavadora. ¿Por qué? Porque las amilasas, las glicosidasas, nos sirven sobre todo para quitar esas manchas pegajosas de dulce, de caramelo, las proteasas para las manchas de sangre, que la sangre principalmente en un porcentaje muy alto es proteína, por tanto se degradan, y las lipasas para quitar las manchas de grasa. Entonces, cuando uno va a las especificaciones de un detergente, se encuentra con que dentro de las especificaciones que tienen tensioactivos, surfactantes, se encuentra que hay enzimas. Y estas enzimas son las que nos permiten poner la lavadora a una temperatura muy baja. No necesitamos llevar la lavadora a 80 grados para disolver las grasas de mancha. Gracias a las enzimas podemos hacer estos procesos en 30 grados, 40 grados, de una forma muy eficiente, y además, como es un cóctel de enzimas, podemos eliminar todo tipo de manchas, porque al final estas enzimas lo que hacen es digerir comida, y las manchas de una forma u otra no son más que comida, ¿no? Entonces esto es otro ejemplo de cómo las enzimas que tenemos dentro son muy importantes fuera. Ya en la última parte del día, después de haber comido, pues nos hemos echado la siesta si queréis, luego por la tarde nos apetece tomarnos un vino al atardecer, y os quiero también mostrar cómo en el vino la tecnología enzimática es fundamental. Es fundamental, pero antes de contároslo me gustaría hacer un poco un breve recorrido por la historia del vino, ¿no? El vino se descubrió allá en Georgia, en las primeras civilizaciones, hace un montón de años, 80.000 años antes de Cristo, un montón, pero no fue hasta finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando este señor, Louis Pasteur, que muchos de vosotros seguramente que os suena, porque fue un señor muy importante en la ciencia, sobre todo en el ámbito de la microbiología, fue el que refutó la generación espontánea, que fue un avance científico fundamental para el desarrollo social, porque al final, si os dais cuenta, los avances científicos van ligados con saltos en el desarrollo social, ¿no? Entonces, este señor tenía un amigo que era bodeguero, y este señor bodeguero tuvo un problema una vez cuando hizo vino y le dijo: mira, Luis, el vino me sabe como a leche amarga, no sé qué está pasando aquí. Entonces, este señor, que sabía un montón de microorganismos, dijo: déjame un poco de vino de este que no te gusta, que lo voy a mirar al microscopio. ¿Y cuál fue la sorpresa de Louis Pasteur? Que se encontró en el microscopio unas células grandes, que eran las que esperaba, que son las conocidas levaduras, que se sabía que estas levaduras eran las que hacían el vino. No se sabía, en esta época todavía no se sabía cómo lo hacían, pero se sabía que eran las responsables
de que el vino tuviese alcohol, ¿no? Que al final es la esencia del vino. Entonces, junto a estas levaduras, Louis Pasteur vio unas células muy pequeñitas, y estas células eran bacterias lácticas, que lo que hacían es que transformaban los azúcares de la uva, en vez de en alcohol, en ácido láctico. Y este ácido láctico, que es lo que suele ocurrir sobre todo en las leches amargas, en los kefir, por eso tiene ese sabor amargo, es el que se estaba produciendo en el vino y era el que dio lugar a este vino un poco amargo. Esto fue fundamental porque a partir de aquí se empezó a ver que es fundamental que la levadura haga la fermentación sola, sin contaminación. Y fue cuando, alrededor de 50 años más tarde, cuando este bioquímico alemán, Eduard Buchner, investigó cuál era el proceso que dentro de la levadura convertía estos azúcares de la uva en etanol. Y este proceso se conoce como la fermentación alcohólica, y es un proceso en el que tienen lugar las reacciones químicas catalizadas por una serie de enzimas dentro de las levaduras para llegar al etanol, ¿no? Y llegan al etanol hasta un punto cuando ya no tienen más glucosa. Esta glucosa se acaba y llegan al etanol, que eso suele ser como pues depende, un 13, un 14%, ¿vale? Ahora, un poco con el cambio climático, lo que ocurre es que las uvas están acumulando más glucosa y hacen que cuando toda la glucosa, las enzimas lo transforman en etanol, los vinos tienden a ser una graduación alcohólica mayor. Bueno, ahora hay aquí un problema y de hecho se está investigando en cómo hacer que estas enzimas frenen un poco y no lleven toda la glucosa a etanol, sino que un poco de la glucosa la lleven a CO2, para que los vinos no tengan esa graduación alcohólica tan alta. Entonces, esta es la historia del vino y este es el ejemplo de cómo las enzimas han sido fundamentales, las enzimas dentro de las levaduras han sido fundamentales para esto. Este descubrimiento hizo dos cosas muy importantes. Por un lado, sentó las bases de la enzimología o biocatálisis, que es la catálisis biológica, y le permitió a Eduard Buchner ganar el premio Nobel en 1907. Pero es que lo más sorprendente es que exactamente el mismo proceso, ¿estamos fuera de tiempo? Vale. Lo más sorprendente es que este proceso, que es un proceso como ancestral, que viene de miles de años atrás, es un proceso fundamental para producir una cosa que se llama bioetanol, que es el biocombustible que se usa en los coches de gasolina. Al igual que hablaba antes que en los coches diésel tenemos un 20% de biocombustibles, en todas las gasolinas, en los surtidores, tenemos un 5% de biocombustibles. Y ese 5% es etanol. Etanol que viene sobre todo de la biomasa, sobre todo de plantas, pues maíz, remolacha, depende de la zona del mundo, pero también de la biomasa. Y este etanol se produce exactamente por la misma ruta que se produce el alcohol en el vino o en la cerveza. O sea, la misma tecnología que usaban nuestros ancestros hace miles de años, en las últimas 3 décadas nos ha servido para, de nuevo, reducir las emisiones de efecto invernadero de los combustibles fósiles. De hecho, este señor, bueno, el primer motor de combustión interna, que fue diseñado por Friedrich Bern, que es desde allí empezó la Mercedes-Benz y todo esto, se diseñó para trabajar con etanol. Y de hecho Henry Ford dijo que el combustible del futuro, y esto lo dijo en 1910 o por ahí, el combustible del futuro, Henry Ford, que fue un poco uno de los pioneros de la industria automovilística, dijo que el combustible del futuro iba a venir de las frutas como las naranjas, como las manzanas, ¿no? Entonces es increíble que este señor ya hace más de 100 años tuvo la visión. Desafortunadamente, el fácil acceso al petróleo y a los combustibles fósiles hicieron desplazar esta tecnología y por eso no se recuperó la producción de bioetanol hasta finales de los años 90 más o menos, ¿no?
pero esto es un ejemplo de cómo ciertas decisiones estratégicas, en este caso porque era mucho más fácil sacar combustibles fósiles o explotar los recursos, eliminaron una vía que tuvo que venir a solucionar un problema cientos de años después. Y ya quiero terminar con esta diapositiva un poco haciendo una mirada más hacia el futuro, ¿no? ¿Cuál es el siguiente reto al que le tenemos que poner a las enzimas que tenemos nosotros dentro del cuerpo, ¿no? ¿Qué enzimas nos pueden ayudar o cómo nos pueden ayudar nuestras enzimas a afrontar un nuevo reto social? Y uno de los nuevos retos que tenemos es la gestión circular de los plásticos. Y es aquí donde las enzimas están empezando a jugar un papel fundamental, no solo en la degradación de los plásticos para su descontaminación, sino en la transformación de plásticos en nuevos plásticos. Esto es una línea de investigación y un campo de investigación muy grande, es muy fascinante. Nuestro grupo está empezando a hacer algunas investigaciones en este sentido y es sorprendente cómo encontramos enzimas que se usan para procesos totalmente biológicos que se pueden trasladar a este reto tecnológico de una forma muy eficiente. Finalmente, agradecer al grupo de investigación, pues un poco por el apoyo que tengo de ellos para llevar a cabo las investigaciones que estamos realizando y, por supuesto, a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Encantado de recibir cualquier pregunta o... Mil gracias. Nada. Gracias a ti. Yo creo que ha cumplido con el objetivo principal, que era que te entendamos, porque a veces esa es la gran pega de la ciencia. Tenemos poco tiempo porque os he contado que viene ahora otra charla, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Tengo dos preguntas, pero voy a intentar ir rápido porque sé que no hay excesivo tiempo. Creo que uno de los factores más fundamentales a la hora de determinar cuál es la prosperidad económica es el coste del acceso a la energía. Y las enzimas creo que es lo que optimiza cómo una reacción química se lleva a cabo para poder llevarla a cabo con menor coste. Entonces es fundamental esto. Y me gustaría, por un lado, la primera pregunta, saber cuál es la definición de energía que tú tienes, porque es algo que es bastante etéreo, un concepto que yo no consigo entender muy bien. ¿Qué es energía? La reacción química, sí, la estructura del átomo, el movimiento, tal, la conversión de materia en energía, sí, Einstein, pero no lo entiendo muy bien. Me gustaría eso por un lado. Y luego, por otro lado, el entendimiento de lo que es la biología, la vida, es algo que me fascina. O sea, internamente, ¿cómo de lejos crees que estamos, o si es que vamos a llegar a algún punto, de conseguir hacer lo que es la ingeniería inversa, en lo que es el genoma humano y todo el funcionamiento de la biología, para poder entender cuál es el origen de la vida y poder replicarla en un entorno abiótico o como... Buah, son dos preguntas de un nivel bastante alto, ¿eh? No sé si voy a intentar contestártelas, obviamente, desde mi punto de vista, porque las dos preguntas entran también en el campo de la opinión. Es que la energía depende de la disciplina, se puede definir de muchas formas, ¿no? La energía per se es lo que tú... O sea, en el caso de las reacciones químicas, por ejemplo, la energía es o sea, tanto cuando tú empiezas una reacción química, empiezas con este tipo de moléculas y terminas con este tipo de moléculas. Y esas dos, cada molécula, tú tienes una energía dentro, cuantificable, que se puede cuantificar. Se cuantifica en kilocalorías mol o tiene una unidad. Entonces, la energía es cuantificable. Entonces, lo que hacen las enzimas es que esa diferencia de energía que hay entre lo que empieza y lo que termina sea más baja. ¿Y esto cómo lo hacen? Lo que hacen es que las enzimas reducen la energía porque si tú tuvieses dos moléculas, se tuviesen que encontrar en un espacio, ese movimiento de las moléculas consume energía, ¿no? Las enzimas lo que hacen es que cogen esas moléculas, las juntan y las ponen tan cerca en el espacio que la energía para encontrarse, es decir, el trabajo que hay que meter para encontrarse, sea mucho menor. Y por eso se dice que las enzimas bajan la barrera de energía de una reacción. Porque tienes dos sustancias con energías muy diferentes que es muy difícil que se encuentren, porque justo tienen energías muy diferentes. Entonces las enzimas las juntan y generan la reacción. Y la segunda pregunta
creo que estamos lejos de lo que has dicho tú, pero ya hay bastantes investigaciones y bastantes grupos de investigación en los que ya están construyendo vida, como se dice, ¿no? de abajo arriba, ¿no? Normalmente nosotros estudiamos la vida, o como la hemos estudiado siempre, es de arriba abajo. O sea, empezamos viendo cosas muy grandes y vamos mirando a ver qué pasa, qué está pasando abajo. ¿No? El reto es construir la vida como la conocemos desde abajo, desde moléculas pequeñas, por ejemplo. Y esto se llama, bueno, es parte de la biología sintética y se están haciendo, ya hay, por ejemplo, pequeñas esferas que se replican a través de mecanismos de químicas diferentes a los que usan la vida, pero que reproducen exactamente el mecanismo de replicación, o células, partículas que son capaces de comunicarse entre sí, y son a través de mecanismos totalmente a los que hace la vida, pero que cumplen las definiciones de la vida, ¿no? Que es crecimiento, reproducción y muerte, ¿no? Y conteniendo una información que codifique estos procesos. Entonces, en ese aspecto, no creo que sea algo que veamos pronto, pero es algo en el que se está haciendo una investigación, yo creo, bastante potente. Bueno, un aplauso, yo creo que se Fernando, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.